Buenas noches, vamos a empezar con la última parte de la presentación de la unidad 7, antes de entrar a la parte central de esta unidad, que es dependencia lineal, independencia lineal, generadores de un espacio y base de un espacio. Ese es el tema principal. Entonces, unidad 7, recuerden, es la unidad 8, el capítulo 8 del libro, espacios vectoriales. Vamos a ver ahora suma directa de subespacios vectoriales. Como ya les había adelantado, para ver suma directa de subespacios vectoriales tenemos que manejar lo que es intersección de subespacios vectoriales y tenemos que manejar lo que es suma de espacios vectoriales. ¿Qué dice la definición? La definición nos dice la siguiente. Bueno, tenemos un espacio vectorial, ¿correcto? Sea A, la cuaterna esta, un espacio vectorial, y sean A y B dos subespacios vectoriales de este espacio vectorial. Y sea el espacio vectorial B la suma de los dos subespacios vectoriales. Quiere decir que mediante la suma de los dos subespacios vectoriales A y B yo puedo obtener todo el espacio vectorial B. Entonces lo que nos dice la definición, vamos a leerla y después la analizamos, cuando para cada vector W, ¿no? Para cada vector que pertenezca a nuestro espacio vectorial, se tiene que el vector W es igual a la suma de dos vectores A más B, con este vector A que pertenece a uno de los subespacios vectoriales A y el vector B que pertenece al otro espacio vectorial B. Y esa forma, en forma única, se dice que B es la suma directa de los subespacios vectoriales A y B. Y simbólicamente se expresa de este modo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice la definición? Que vamos a tener dos subespacios vectoriales. Cuando sumamos esos dos subespacios vectoriales nos da la totalidad del espacio vectorial al cual pertenecen. Y nos dice que cualquier vector de ese subespacio vectorial se obtiene como la suma de un vector de cada subespacio y esa forma de representarlo es única. Si se cumplen esas condiciones, se dice que se trata de una suma directa de subespacios vectoriales, ¿no? Se dice que el espacio vectorial B es la suma directa de los subespacios vectoriales. Vamos a verlo con un ejemplo. Hay unos pocos ejercicios de esto en la guía. En realidad se podría condensar en un ejercicio de esto, se podría condensar suma e intersección de subespacios vectoriales. Bien, vamos a recurrir al mismo ejemplo que habíamos visto antes. Teníamos un subespacio vectorial que era los vectores de R2 en los cuales X es igual a Y aquellos en los cuales Y es igual a menos X. Bien, entonces sabemos que existe la suma, entonces lo que queremos ver es si esa forma de obtener la suma es única. Acá, para hacer un poco más claro, el libro lo plantea con un ejemplo, ¿no? Nos dice qué significa, o sea, sabemos que la suma de los dos espacios vectoriales, de los dos subespacios vectoriales nos daba R, eso ya lo habíamos visto. Ahora queremos ver si esa suma es suma directa, ¿correcto? Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos que un vector cualquiera de R2 se puede obtener como una sola suma de vectores de los subespacios vectoriales, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Antes, en el ejemplo que vimos antes, habíamos planteado un vector W que tenía coordenadas MN. Ahora MN eran coordenadas genéricas. Ahora vamos a plantear, en lugar de una coordenada genérica MN, vamos a plantear un ejemplo concreto. Vamos a plantear este vector que tiene coordenadas 4, 5. Entonces, cuando planteamos, nos queda planteado, valga la redundancia, el mismo sistema de ecuaciones, solo que antes acá teníamos M y acá teníamos N. Ahora nos queda 4 y 5. Obviamente, este sistema ya habíamos visto que es compatible determinado, ¿no? Como es compatible determinado, existe una única solución, ¿no? Entonces es posible expresar
a este vector 4, 5 como la suma de dos vectores, que son los que tenemos acá, ¿no? Acá nos queda que A es igual a 9 medios, B es igual a menos 1 medio, con lo cual obtenemos el vector A más B, A menos B, ¿no? Nos va a quedar, va a ser 9 medios menos 1 medio, y el otro vector va a ser el otro componente, perdón, va a ser 9 medios más 1 medio, ¿correcto? Bien, o sea, menos menos sería más, ¿no? Entonces nos queda representado el vector W de esta única forma. Nosotros sabemos, ya lo habíamos resuelto, sabemos que el sistema es compatible determinado, o sea que en realidad no solamente este vector 4, 5, sino cualquier otro vector que nosotros representemos en este espacio vectorial va a estar representado de una única forma. Por lo tanto, nosotros ya al obtener o al determinar que que la resolución de la suma corresponde a un sistema compatible determinado, ya podemos determinar que ese espacio vectorial es una suma directa. Bien, otra forma, una forma adicional que vamos a tomar sin demostrar, de demostrar que una suma es suma directa, es la siguiente. Sea B un espacio vectorial y A y B los dos subespacios vectoriales. Lo que nos dice esta propiedad es que la suma de los subespacios vectoriales A y B es directa si y solo si se cumplen dos condiciones. Primero, que el espacio vectorial B es la suma de los dos subespacios vectoriales. Y aparte, otra condición es que la intersección de los dos espacios es solamente el vector nulo. Entonces, en símbolos, B es suma directa de A más B, si y solo si el espacio vectorial B se obtiene como suma de los subespacios vectoriales, y aparte la intersección de los espacios vectoriales es el vector nulo. Si analizamos un poco el ejemplo que habíamos visto, en este ejemplo teníamos, esta es una recta, y igual a x, y esta es una recta, y igual a menos x, son dos rectas que pasan por el origen, son dos espacios vectoriales. La intersección de esos dos espacios vectoriales habíamos visto que era el vector nulo, y la suma de los espacios vectoriales habíamos visto que era todo el plano R2, de modo que se cumplen las dos condiciones necesarias para que una suma, para que en realidad el espacio vectorial sea suma directa, por lo tanto es suma directa. Bien, con esto terminaríamos lo que es operaciones entre espacios vectoriales. Ahora, paso siguiente, nos queda ver ya la parte interesante de este capítulo, que es dependencia lineal e independencia lineal y combinaciones lineales.